Bienvenidos a nuestra entrevista diaria dedicada a Mercado Daily, en este caso dedicada a Medigel, y tenemos un gran especialista médico desde Puerto Rico. Él es el doctor Javier Morales. Hola doctor Javier, ¿cómo está? Buenos días, un placer estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Doctor es miembro de la Junta de Directores de Curatec y asesor médico. Yo quería que nos hablara de Curatec, que está aquí en República Dominicana. ¿Cómo son sus inicios? ¿Qué lo motivó a fundar la empresa aquí en República Dominicana? En realidad, la génesis está en The Best Options, que es la empresa que ustedes tienen en Puerto Rico. Cuéntenme los inicios. Muy bien, podemos comenzar probablemente con Best Option. Best Option es un servicio que nace en los años 80 a raíz de la epidemia de VIH, cuando los pacientes VIH pues no tenían tratamiento, excepto que tenían meningitis, infecciones en el ojo causadas por un virus llamado citomegalovirus, pulmonías. Entonces estos pacientes, al no tener defensas, el sistema inmunitario estaba deficiente y no tener tratamiento como los que tenemos hoy en día, pues estos pacientes requerían la administración de antibióticos intravenosos, antiparasíticos, antifungales. Y comenzamos a usarlos, pero en la oficina. Cuando vimos a ver, teníamos 25, 30 pacientes todos los días infundiéndose. Y ahí fue que se nos ocurrió la idea de por qué no hacer esto en el hogar del paciente. No tienen que estar viniendo a la oficina porque nosotros nos vamos allá. Y ahí comenzamos a hacer esta labor de llevar esto al hogar. Luego de esto, pues si estabas llevando medicamentos para pacientes VIH, ¿por qué no llevarlos para un paciente que no fuese VIH por una infección en una úlcera diabética, o una infección de la piel, una celulitis o un divertículo o pulmonías comunes y corrientes? Y ahí es que nace Best Option. En el camino, pues encontramos, especialmente las poblaciones de Puerto Rico y la República Dominicana se parecen, somos latinos, tenemos una alta incidencia de diabetes y las enfermedades son muy parecidas. Entonces comenzaron los pacientes diabéticos que venían con las lesiones en la piel, les tratábamos con antibióticos porque estaban infectadas, pero recurrían a los 4 meses de nuevo con otra infección. Y nos dimos cuenta que las puertas de entrada de la infección estaban abiertas, que es la úlcera, y nos dedicamos a crear un programa de cuidado de úlceras o cuidado de la piel, de lesiones en la piel, y entonces combinamos el uso de antibióticos cuando fuese necesario con el cuidado de la úlcera en la piel, y estas úlceras cicatrizaban y ese paciente no recurría con la infección. Al cabo de los años, pues hemos estado trabajando con esto. Ya los pacientes VIH no están recibiendo tratamiento porque todos los pacientes VIH están recibiendo tratamientos antirretrovirales y mueren de viejos, afortunadamente. Pero se quedó y entonces empezamos a ampliar a otros servicios. ¿Qué ocurre? Nosotros al cabo de 30 años tenemos una base de datos gigantesca de diagnósticos, uso de antibióticos, efectos secundarios, que nos ha ayudado a crear una cantidad de protocolos enormes de tratamiento, pero basados en ciencia. O sea, por ejemplo, tenemos celulitis y nos dimos cuenta que estos antibióticos son los que funcionan. Por ejemplo, tenemos cuidado de úlceras y nos dimos cuenta que estos llamados apósitos, que es lo que tú usas para cuidar las úlceras, este es el que funciona en esta úlcera, en esta. Y es una base de datos valiosísima. Entonces, tomando en cuenta que tenemos muchas amistades en la República Dominicana, viajamos allá con cierta frecuencia, nos reunimos con unos amigos y ellos siempre estuvieron interesados en lo que nosotros hacíamos. Le dijimos, pues, ¿por qué no hacer esto en la República Dominicana? Y entonces ahí fue que nace Curatec, básicamente utilizando todos los 30 años de experiencia de Best Option en Puerto Rico, que lo hacemos diferente a los Estados Unidos, porque nosotros integramos servicios. En Estados Unidos es una cosa desintegrada, una farmacia por un lugar, una compañía que provee enfermeras por otro, y entonces nosotros siempre hemos integrado esto. Y con nuestros amigos en la República Dominicana, pues ahí decidimos tirarnos esta aventura, la cual yo entiendo que es altamente beneficioso para las poblaciones, tanto de Puerto Rico y de la República Dominicana. Muy bien, muy interesante. ¿En qué procedimientos se especializan y qué servicios o áreas de trabajo abarcan?
Ok, básicamente los pacientes de Curatec o pacientes de Best Option, hay muchas cosas que se hacen, pero las dos principales es el uso de intravenosos. Intravenosos me refiero a antibióticos, inmunoglobulinas, cualquier infusión intravenosa para hidratación, todo eso nosotros lo hacemos. Y en el cuidado de heridas. El cuidado de heridas hoy en día es algo que se ha especializado tanto, requiere muchos los llamados apósitos, o sea, no todas las heridas se tratan de la misma forma. Hay que ver si la herida es por causa de problemas venosos, problemas arteriales, problemas de diabetes, y cada úlcera o cada lesión en la piel tiene un tratamiento específico para poder acelerar la cura de ese paciente. Y esos son los dos principales. Ahora bien, también hemos provisto servicios en el hogar de enfermería diestra. Todo nuestro personal en Curatec son médicos. Mayormente hay cirujanos también. Pero Curatec no trabaja en un satélite solo, sino tenemos que estar en contacto con el médico que refiere, se discuten los casos con el médico que refiere y ese médico es parte del tratamiento de ese paciente hasta que el paciente está de alta. Para los efectos prácticos, el tratamiento que damos en Curatec en este tipo de pacientes es un sustituto del hospital. Si este paciente es estable, ¿no? Tú le ibas a dar un antibiótico endovenoso en el hospital o cuidarle la piel en el hospital, lo puedes hacer en el hogar, lo cual tiene unos beneficios no solamente de costo, sino también de seguridad para el paciente. Con las infecciones nosocomiales, que son infecciones adquiridas en el hospital, pues ese paciente estaría en la comodidad del hogar. Ese paciente no tendría los familiares que están yendo a visitarlo, sino que el personal médico iría a la casa a atender a ese paciente. También tienen la opción de utilizar nuestro centro que está habilitado para atender a estos pacientes en el centro en caso de que el paciente no puede, por la razón que sea, recibir el tratamiento en el hogar. Interesante, doctor. ¿Con qué tipo de especialistas médicos cuenta Curatec para ofrecer los servicios? Básicamente, todas las personas que brindan este servicio son médicos. Tenemos la director médico que es cirujano. Y esos son las personas encargadas, siguiendo las guías o el referido del médico referidor, son los que van a atender a estos pacientes. ¿Cuándo es propicio recurrir a este tipo de cuidados y cuáles son sus principales beneficios? Bueno, cualquier paciente que requiera una infusión, ya sea de antibióticos, inmunoglobulina, sueros con vitaminas, ese paciente no tiene, pues lo puede hacer en el centro si quiere, pero también se puede hacer en el hogar. Y eso es un beneficio enorme, porque ese paciente ahora mismo con la epidemia de COVID, que los hospitales están llenos de COVID, este paciente, obviamente tú no quieres que vaya a un hospital para que no se contamine con COVID, aparte que probablemente no va a conseguir una cama rápido en el hospital, por lo menos eso está ocurriendo en Puerto Rico también, y en todo el mundo. Así que ese paciente, el tener en la casa, recibe el mismo servicio, con la misma calidad, atendido por un médico, y su médico de cabecera también va a estar en comunicación con nosotros. Entonces se evita todas las infecciones nosocomiales que existen en los hospitales. En los hospitales las bacterias son las bacterias más resistentes que existen en cualquier país del mundo. Y también te vas a evitar estar expuesto hasta cierto punto con pacientes de COVID que estén hospitalizados. ¿Cómo este tipo de atención permite la continuidad de la atención médica y la adherencia terapéutica recomendada por el médico de cabecera? Fíjate, este paciente que está en el hogar está, como quien dice, protocolizado. Este paciente tiene una infección de tejido blando y se le va a dar este antibiótico que está indicado aquí, claro. Eso tiene que estar de acuerdo con el referido del médico, que es el médico de cabecera del paciente. Mira, quiero darle este antibiótico, dale esto. Nosotros ofrecemos el servicio de decirle, tenemos este protocolo, si está de acuerdo, vamos a usar este protocolo. Si no, seguimos las órdenes del médico. Y
Y entonces ese paciente va a estar cuidado constantemente, diariamente, por un personal altamente especializado, por un médico de Curatec y por su médico de cabecera, que está constantemente en contacto, ambas vías, con el médico de cabecera y con los médicos de Curatec, y ese paciente está en la casa bien atendido. Un paciente que está estable, no es un paciente que está en fallo cardíaco, edema pulmonar, que tuvo una embolia pulmonar, no, ese no es el paciente. Es un paciente, tú te infectas, por ejemplo, te diste un tajo bregando en el jardín, se te infectó y requiere antibióticos por vena, pues no tienes que ir al hospital. Tu médico de cabecera te evalúa y dice, pues mira, aquí yo voy a usar tal antibiótico, y te envía a la casa a este servicio. Y es una cosa bien estructurada y bien protocolizada. ¿Cuál es el vínculo de Curatec y Best Options por los beneficios de atención médica que se pueden conseguir aquí en República Dominicana? Básicamente, Best Options tiene cerca de 30 años de experiencia. Hemos dado millones de dosis en la casa. Hemos atendido unos cuantos cientos de miles de pacientes en la casa. Y cada paciente, todos los datos de ese paciente, edad, condición, antibiótico que usó, bacterias que le pudimos cultivar, todo eso está en un sistema computerizado. Y todos esos datos que se han recopilado por 30 años nos ha ayudado a construir protocolos de tratamiento. O sea que cuando nosotros recomendamos usar un apósito para una úlcera diabética o una infección de pie diabético, eso está altamente respaldado por datos científicos. Y los resultados son, por ejemplo, en Puerto Rico, que nosotros tenemos unas estadísticas que nosotros podemos curar estas úlceras diabéticas, para darte un ejemplo, mucho más rápido que la mediana en los Estados Unidos. Y es porque lo estamos haciendo con base científica. Sin duda esa experiencia de Puerto Rico es sumamente válida y 30 años no se improvisa. ¿Cómo puede aportar Curatec aquí en República Dominicana a la ciencia médica y al sector salud, especialmente en este contexto de crisis sanitaria que se vive producto de la pandemia? Bueno, fíjate, el futuro de la medicina, por ejemplo, cuando nosotros empezamos Curatec Best Options en Puerto Rico, no se concebía que un paciente se fuese a atender en el hogar. Nosotros, como decimos, fue una batalla contra viento y marea en Puerto Rico hasta que se entendió que era seguro, que se podía hacer. Actualmente, los planes médicos, los cuales ustedes tienen también allá en la República Dominicana, entendieron en aquel momento que estos pacientes, hoy en día, un paciente que tenga una infección de piel en la pantorrilla que requiere antibióticos por vena, una úlcera diabética que está supurando y que requiere atención, ya el cuidado no se da en los hospitales. Lo refieren a la compañía que sea. Nosotros, pues, afortunadamente en Puerto Rico somos la más grande, pero no lo refieren ya al hospital. Ese paciente ya no se hospitaliza. Entonces eso ha resultado en una baja sustancial en infecciones nosocomiales que son adquiridas en el hospital y una baja sustancial en los costos de atención a un paciente. ¿En qué consiste la máquina de presión negativa y cuáles otros materiales o equipos avanzados se utilizan? Ok, la máquina de presión negativa no se usa en todos los pacientes. La máquina de presión negativa básicamente lo que es una máquina que está constantemente succionando una úlcera que está infectada y que está produciendo mucho material de fibrina y muchas secreciones. Esa máquina constantemente está limpiando eso y eso acelera el proceso de curación. Ahora bien, si tú pones esa máquina en una herida de piel que está seca, pues no estás haciendo nada. Ahí no estás haciendo nada. El segundo avance, yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, pues todo se bregaba con salina en la úlcera, limpiarla, un poco de vinagre tal vez. Hoy día la cantidad de gasas especializadas, si el paciente está infectado, si la úlcera está seca, si la úlcera tiene un exudado blanco que es mayormente fibrina, y si la úlcera está cicatrizando, cada úlcera o cada herida de piel tiene un tratamiento específico que la acelera. Por ejemplo, si tú usas el apósito inadecuado para esa úlcera, tal vez se va a curar, pero se va a tardar mucho más.
O sea que básicamente tú tienes la presión negativa, pero la clave de esto es gente especializada, entrenada, médicos, en el cuidado de úlceras utilizando el apósito, que es la gasa especializada para eso específicamente. Doctor, ¿cuál es el factor diferenciador que ofrece Curatec en cuanto a la atención médica domiciliaria y ambulatoria y qué novedades han implementado para hacer frente a la demanda en estos tiempos? Bueno, básicamente nosotros en este renglón de cuidado de heridas de piel y el cuidado de endovenosos, básicamente lo que nosotros hacemos es sustituir esa cama de hospital por la cama del hogar del paciente. Porque el futuro de la medicina, debido a los altos costos de la medicina, con toda la tecnología que hay, se ha puesto incosteable para muchas personas y para los planes médicos también, la aseguradora. Así que hay que buscar calidad, pero mucho más efectiva. Y el cuidado en el hogar ha ido creciendo en los últimos 30 años y ya cada día es más de lo que se puede hacer en el hogar. Y entonces están dejando básicamente las camas de hospital para pacientes más complicados, que ese paciente no se debe atender en el hogar. Pero hay un renglón enorme de pacientes que no tienen que ir al hospital y eso es lo que se está haciendo ahora, tanto por los planes médicos, que ellos han creado sus propias guías en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Europa, que esos pacientes deben ir al hogar. Primero, que están con su núcleo familiar, tienen menos riesgo de infecciones en el hospital en esta pandemia de COVID. Pues yo creo que van a estar a menos riesgo de coger COVID. Eso lo hemos hablado con nuestros socios y amigos en la República Dominicana, porque yo creo que esto es un servicio de la República Dominicana. No es un repúblico, es que en la vida tú tienes que tallar las cosas de acuerdo a las necesidades. Aunque Puerto Rico y la República Dominicana se parecen culturalmente y nos parecemos somos hispanos, latinos, caribeños, pero siempre hay idiosincrasias en cada país y uno tiene que entender eso para poder explicar lo que tú quieres hacer. Muy bien, pues ha quedado perfectamente claro las ventajas que tiene Curatec. Son obvias, usted las ha comentado muy bien, más aún en estos tiempos de COVID. La verdad es que estar en la casa es más seguro y yo creo que es una alternativa para cualquier tiempo, pero más aún para estos tiempos de pandemia, que todavía nos queda bastante tiempo. Por cierto, hablando de pandemia, usted es infectólogo y ya se vacunó usted en Puerto Rico con las 2 dosis, le ha ido todo bien y ya está más seguro. Pero también te quería, para terminar, que los pacientes de COVID que están estables en Puerto Rico los hemos atendido en la casa. Por ejemplo, pacientes que están entre el día 7 y 10, que es cuando cuando el paciente se complica, que vamos a usar esteroides, metilprednisolona en una dosis relativamente alta. Esos pacientes que tienen unos parámetros estables de oxigenación y otros parámetros, los llevamos a la casa y los hemos infundido. Infundimos en la casa cerca de 75 pacientes aproximadamente. Y todos salieron perfectamente bien, porque se sabe que en la fase inflamatoria los esteroides es lo que funciona. Así que eso lo hemos hecho en el hogar y ningún paciente se nos ha complicado, afortunadamente. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Morales, por contarnos la experiencia de 30 años de Best Option en Puerto Rico, trasladado aquí desde hace 2 años en Curatec, aquí en República Dominicana. Le auguramos muchos éxitos y la mejor de las suertes. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Muy amable.